Hola estimados oyentes, bienvenidos nuevamente a su canal, a Manuel Portillo TV, y traemos un video más sobre noticias relevantes y temas políticos de Estados Unidos de estos últimos días. Y es importante saber que todos estos temas están sucediendo en el marco de un año electoral, en el que en noviembre vamos a tener elecciones de mitad de periodo. Así que no te desconectes de este video, quédate con nosotros porque es extremadamente relevante para ti y para tus conocidos. Si todavía no te suscribes a nuestro canal, dale al botón de suscribirte, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con todos tus conocidos para que también ellos puedan mantenerse informados y tener toda esta información de primera mano. Así que vamos con la intro. Y bien, como les decía, vamos a seguir tocando este tema político, cuáles pueden ser las estrategias del Partido Demócrata para poder lograr ese cambio de reglas y poder anular el obstruccionismo legislativo en el Senado. ¿Cuáles son las opciones que tienen realmente los demócratas? Son contadas con los dedos de una mano y realmente en los próximos días vamos a poder ver si la mayoría logra forzar ese cambio de reglas en la Cámara Alta para poder aprobar leyes sobre el derecho al voto que todavía permanecen bloqueadas por los republicanos. No se sabe aún qué herramienta van a escoger y si todos los demócratas van a respaldar esta medida. Hay que recordar que el proyecto de ley de libertad para votar y la John Lewis para el avance del derecho al voto avanzaron un buen tramo de su recorrido este jueves recién pasado cuando la Cámara de Representantes las aprobó mediante un mecanismo que le permite ahora a los demócratas en el Senado entrar a considerarlas en el Pleno sin temor a que los republicanos bloqueen el debate, como hicieron repetidamente a lo largo del año pasado. Este atajo le permite al Partido Demócrata en el Senado evadir o pasar por alto los 60 votos que normalmente se necesitan para iniciar formalmente el debate sobre una legislación en el Senado, que es precisamente esa moción para proceder. Pero van a seguir topándose con el obstáculo de los 60 votos que se necesitan para poder cerrar el debate, el closure, y pasar a un voto final de consideración. Entonces, el Partido Demócrata todavía se encuentra en busca de ese apoyo que le hace falta tanto en sus filas internas del partido como del lado de la oposición republicana. Y no hay 10 senadores republicanos que estén dispuestos a votar con los demócratas para que todo esto pase y se pueda superar el filibusterismo, que es el mecanismo precisamente que ya hemos comentado con el que cuenta la minoría en el Senado para poder bloquear iniciativas con las que no está de acuerdo. Debido a ese bloqueo, el proceso puede terminar con un cambio de reglas en la Cámara Alta para poder lograr la aprobación de esas leyes, aunque no está del todo claro qué tipo de cambios serían los que se considerarían, ni si se cuenta con la imprescindible totalidad de la bancada demócrata para poder echar a andar esa medida de cambios de regla. El líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, prometió someter la medida a votación en estos días precisamente y había mencionado que sería antes del feriado de Martin Luther King Jr. Del día de ayer, ¿verdad? Entonces, para contrarrestar leyes estatales aprobadas por los gobiernos dominados por el Partido Republicano, que según los demócratas van a hacer que sea mucho más difícil que sus partidarios y que muchas minorías se acerquen a votar. Y los republicanos afirman lo contrario, que son exageraciones interesadas del Partido Demócrata, de la bancada demócrata, que quiere imponer sus normas federales a los estados en una usurpación de poder. Entonces, este choque de declaraciones está dando mucho de qué hablar y sobre todo la gran división interna que ha quedado palpable en el seno del Partido Demócrata, en el que Joe Manchin y Kyrsten Sinema de West Virginia y Arizona respectivamente, que se han opuesto y se siguen oponiendo aún a la manera como se administra el filibusterismo. Y ambos ratificaron este jueves recién pasado, en la tarde, sus posiciones respecto a este tema, luego de una reunión del caucus demócrata
con el presidente Joe Biden en el Capitolio. Nada menos el presidente Biden, que la semana pasada lanzó un mensaje desafiante a sus colegas del Partido Demócrata para que se logre la aprobación de estos proyectos de ley, y ya parece comenzar a reconocer que el trabajo para lograrlo está cuesta arriba. Entonces, en medio de esa incertidumbre sobre el proceso que viene, te queremos explicar cuáles son las opciones que tienen los demócratas para poder llevar a cabo ese cambio de reglas en el Senado, si es que logran unificar a toda su bancada. La primera opción es la conocida como el tallado o carve out. Hay que tomar en cuenta que los demócratas no están considerando eliminar por completo esta figura del filibusterismo o del obstruccionismo legislativo, porque saben que sería un boomerang político que luego usarían los republicanos cuando estos retomen la mayoría en la Cámara Alta. Y esto es algo que pudiera suceder de manera inminente tan pronto como estas elecciones de mitad de periodo en noviembre de este año. Entonces, entre las opciones está hacer un carve out o tallado que les permita alterar la norma del filibusterismo, pero exclusivamente para el tema de las leyes electorales, tal y como se hizo en 2013 y 2017 para nominaciones judiciales. El primero de estos dos antecedentes fue la iniciativa del recientemente fallecido líder demócrata Harry Reid, quien buscaba superar el bloqueo republicano a las nominaciones para jueces federales. En 2017 fue el turno del republicano Mitch McConnell, a quien también hemos mencionado recientemente en un video sobre las declaraciones post discurso de Joe Biden. Y en ese antecedente McConnell extendió esa excepción hasta los magistrados de la Corte Suprema para poder esquivar el bloqueo con el que amenazaban los demócratas al primer nominado de Donald Trump al alto tribunal. Esa es la primera opción, el carve out. El segundo o la segunda alternativa que tienen los demócratas es el recurso de la opción nuclear. Y en ambos casos de estos antecedentes que te mencionábamos hace un momento, de 2013 y 2017, los líderes del Senado recurrieron a una maniobra excepcional llamada la opción nuclear. Hay que recordar que para cambiar las reglas del Senado se necesitan 67 votos, es decir, un voto más que las 2/3 partes de los escaños del Senado, y algo que es aún menos posible de alcanzar en la situación actual. Esta opción nuclear implica convocar al voto de cierre de debate o cloture cuando se determine que no hay suficiente respaldo, se activen una serie de votos que terminarían con la aprobación de la excepción. El problema, y ojo con esto, el problema es que para activar esta opción, los demócratas necesitan sí o sí los 50 votos de la bancada más el de la vicepresidenta Kamala Harris como voto de desempate. Pero hay al menos dos que ya los mencionamos y no nos queremos repetir mucho, Manchin y Sinema, que no parecen dispuestos a acompañar al líder de la mayoría, a Chuck Schumer, en esta iniciativa. Y sin el voto unánime de la bancada demócrata, la opción nuclear no podría concretarse. La tercera opción es volver al filibuster hablado. Y es que una de las ideas es restablecer el filibusterismo retórico, que exige a los senadores mantener el debate sobre las leyes abierto, hablando interminablemente en la sesión del Senado. Es la maniobra que se hizo popular en la película de Frank Capra, Mr. Smith Goes to Washington, de 1939, en la que James Stewart interpreta a un ingenuo senador que trata de bloquear una ley dañina para su estado con un maratón retórico. Ese modelo de filibuster cayó en desuso en los años 70 y se ha usado varias veces más bien como un arma de algunos senadores para elevar su perfil en ciertos temas que como arma para impedir el voto. Hay que recordar las 15 horas de Chris Murphy hablando en 2016 sobre el control de armas, o las 21 horas de Ted Cruz en 2013 contra Obamacare. Entonces, esos son antecedentes del talking filibuster. Y para romper ese filibuster hablado, seguirían haciendo falta los 60 votos. O sea, eso no es que se omite con esta opción, aunque con seguridad los proponentes de esta vía confían en que será muy difícil para un senador hablar todo el tiempo que haga falta para bloquear una ley, sin romper las normas que rigen este filibuster, que es como por ejemplo permanecer de pie o no poder ir al sanitario. Cuarta opción, suavizar el filibuster.
Otra posibilidad es mantener la exigencia de los 3/5 de la Cámara, es decir, los 60 votos, pero únicamente de los senadores que estén presentes al momento de la votación y no de la totalidad de los 100 escaños, que es como se cuenta actualmente. Sin embargo, es poco probable que funcione en casos de leyes álgidas, como las del derecho al voto precisamente, que están actualmente en consideración, porque el partido de la minoría va a hacer lo necesario para que sus miembros estén presentes sí o sí en la votación y que conjuren la posibilidad de ser superados en el voto de cloture por la mayoría. Entonces, esa es la cuarta opción. Y la quinta opción es eliminar al filibuster previo. Las leyes del derecho al voto no habían podido ser consideradas hasta ahora en el Senado, porque los republicanos se han opuesto en las 4 ocasiones anteriores que ha sido presentada la moción para proceder, que permite precisamente, como mencionábamos hace un momento, abrir el debate sobre un tema. En esta instancia también se requieren 60 votos y es considerado como parte de la maniobra del filibuster. En esta instancia también se requieren 60 votos y es considerado como parte de la maniobra del filibuster, en este caso un bloqueo previo que impide siquiera que un tema pase a ser considerado en el pleno de la Cámara. Eso no soluciona el escollo del voto de cloture, para el que seguirían haciendo falta 3/5 partes de los votos del Senado. Pero la estrategia de los que proponen esta modificación a la regla es que una vez se abra el debate en el Pleno, se pueda convencer a los suficientes senadores de la minoría en los méritos de la ley en discusión para que permitan el voto final. Entonces, tiene que suceder varias cosas. Incluso se pudieran combinar varias de estas opciones para poder lograr de parte del Partido Demócrata echar a andar este proyecto de ley, llevarlo a votación y sobre todo aprobarlo, ¿verdad? Entonces parece un panorama muy complicado, no se ve sencillo y realmente muchos medios ya se hacen eco de que ya el Partido Demócrata prácticamente que dio por perdida esta discusión. Pero hay que estar atento, hay que esperar, pues pudiera ser que el Partido Demócrata tenga una estrategia o un as bajo la manga para poder llevar a discusión y a votación este tema en el Pleno de la Cámara Alta. Así que no se pierda ninguno de los videos porque seguramente vamos a seguir trayendo mucha información relevante de última hora. Vamos a continuar hablando sobre el seguro social. Vamos a traer también esta semana videos sobre taxes. Vamos a traer esta semana de nuevo videos sobre la reforma migratoria, porque ahorita que este tema de la reforma electoral parece estar desahuciado ya, muchos comienzan a hablar de que el Partido Demócrata, al necesitar urgente una victoria legislativa, va a retomar seguramente Build Back Better para ponerlo nuevamente sobre la mesa y ver si se logra llevar al Pleno para votación en un futuro cercano, mucho más cercano del que se antojaba al ser el tema de la elección y el derecho al voto, un tema mucho más prioritario y vertebral para los intereses del Partido Demócrata. Así que, mi estimado, no se pierda ninguno de nuestros videos, active la campanita de notificaciones, suscríbase a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.